Minuto 96. Increíble manera de tirar por la ventana el esfuerzo medianamente destacable que se había hecho para conseguir las primeras 4 incorporaciones de este semestre. Pero si cierras o empiezas a cerrar tu plantel trayendo a un delantero como Robert Morales, que su afición festeja que se larga de Toluca, es una pésima primera señal. Vendrán los numerólogos a decir que el tipo es cardoso por su nacionalidad, pero a mí no me sorprenden los goles esperados, no me engañan con las gráficas, me habla más de un futbolista primero, lo que ya dijimos, que su ex afición no le tiene ni tantito respeto, y segundo que las estadísticas por las que se mide un centro delantero siempre van a ser los goles. Robert Morales, a partir de su llegada al fútbol mexicano en 2023 hasta la fecha, tiene 13 anotaciones en 79 apariciones, menos goles en el mismo tiempo, por ejemplo, que Ricardo Marín, el famoso 4K desterrado de Chivas, canterano mediano del América, que hizo 20 tantos del 2023 a la fecha jugando para el Rebaño y el Club Puebla. Es decir, Sancho, Luis Raúl, Efraín y compañía están trayendo para ocupar una plaza de extranjero a un futbolista que no puede superar en anotaciones a Ricardo Marín, aunque lo único que sí se les puede reconocer es que no fueron tan ineptos como para traerlo en compra definitiva, nada más, porque estamos en la antesala de los 15 años sin título, que no es cualquier cosa, y vas a buscar a un jugador que ya demostró que no está para ser titular en esta liga, así su competencia sea Paulinho. Este tipo de fichajes son la señal más evidente para entender por qué el club está donde está. Además, con los publicistas que nuestros directivos tienen dando notas por todos lados, que nos vendían que se estaba haciendo hasta lo imposible para traer a un jugador de categoría europea. Yo creo que nada más para calmar las aguas, porque miren nada más con el chiste que nos salieron en Día de Reyes. La situación se pone un tanto complicada con Robert Morales, el Pantera. Resulta que tiene contrato, ya lo saben ustedes, contrato todavía por año y medio más. Toluca tiene, y yo lo sé, lo he platicado, se los he dicho, lo de Emiliano Gómez es una opción muy latente, muy importante, porque le gusta al turco Mohamed y porque tiene muchas cosas que necesita el Toluca para el próximo semestre. 1. Conoce la liga y porque puede jugar en el frente de ataque en varias posiciones, algo así como Pantera pero bien hecho. Por eso el Toluca le urge que Pantera encuentre vía de salida y que su representante, ya sea en Arabia, ya sea en Brasil, donde dice que lo quiere, donde sea. Sin voltear a ver a su pasado, es complicado querer definir a qué juega Robert Morales, pero acá lo escuchamos de Marco Cancino, un comunicador de Televisa que normalmente tiene opiniones favorables sobre lo que pasa en Cruz Azul o Toluca. Quiero decir, ya para que el reportero especializado en el Club Escarlata de la cadena con más alcance del país te hable pestes del jugador, es porque a los Diablos Rojos les surgía la salida de un futbolista como él. Su misma afición no se termina de explicar el porqué de la duración de su contrato, por ejemplo, atribuyéndosela a malos manejos de algún directivo pasado. Pero bueno, por protocolo, vamos con el análisis del futbolista. ¿Quién lo representa? ¿En qué zona del campo juega? Estilo, goles, mejores momentos tanto en su país con Cerro Porteño u Olimpia como en la Liga MX. Comenta, comparte y muy importante, deja tu like, hype y suscríbete para que YouTube siga recomendando estos videos. Y ahora quiero que vean este pequeño clip. César Garza ha sido confirmado como nuevo refuerzo. Así es, Minuto 96 se está escuchando hasta el Parque de los Príncipes. Muchas gracias a Arturo Solís por mandarnos ese clip. Y yo le quiero pedir a todos ustedes, ya que se acerca el tercer aniversario del programa el próximo 2 de febrero, que nos manden un clip parecido desde la ubicación en donde estén. Mándenlos al correo jorge.ramos@politicas.unam.mx. En el correo incluyan la información de dónde nos ven, más el video obviamente, y estarán apareciendo en pantalla en el episodio que se estrene cercano a la fecha 2 de febrero. Ahora sí, continuamos con el análisis. Y no me vayan a malentender, hacer un video de 15 minutos o más solo hablando de por qué me parece mala la decisión de ocupar con Robert Morales una plaza de extranjero es cansado. Por eso vamos a hablar de fútbol. Como ya lo empezamos a escuchar de Cancino, el nuevo refuerzo de Pumas tiene algo de movilidad por el frente del ataque. Puede jugar detrás del centro delantero nominal como Martínez, botarse a los costados o incluso ser el punta natural. De hecho, para complementar lo que decimos, si vemos el mapa de calor de sus últimos 2 semestres en la Liga MX, es un jugador que baja mucho a recibir la pelota para acarrearla al frente. Lo podríamos ver incluso hasta por el centro del campo, no como mediocampista necesariamente,
físicamente, pero sí con ese recorrido para recibir la bola o presionar. Algo parecido, por ejemplo, a Pusetto, quien no era necesariamente un 9 de área, sino un segundo delantero. En los medios de comunicación masivos independientes, Twitter y principalmente el hombre que dio primero que nadie la noticia, Antonio Camacho, manejan la versión de que Efraín Juárez pidió expresamente al paraguayo, pero yo no creo que sea un tema tan obstinado como lo quieren hacer ver. Me cuesta entender, de hecho, por qué elegir traer a un jugador así cuando hace al menos un par de semestres o más que no tienes a un centro delantero nominal. Pero bueno, en este mercado hemos tratado de entender desde la lógica del estilo de juego de Efraín a los fichajes, y aunque a mí me cause rechazo, no va a ser la excepción. Y quiero que veamos sus estadísticas de la plataforma Statistics, porque son muy reveladoras. Primero, en juego aéreo, aunque en Paraguay Robert solía aparecer bien, con Toluca no ha tenido buenos números. Obviamente tiene su lógica, Pumas no es un equipo que juega a tirar demasiados centros, de ahí entiendo que no vayas por un tipo que su principal cualidad sea ganar por arriba, pero después veamos esto otro. Recuperaciones en campo rival y acciones defensivas exitosas como los coeficientes más altos del juego de Robert Morales. El tipo viene a cumplir con ese capricho del técnico de tener un equipo en el que todos tengan esa disposición para presionar al frente y conseguir recuperar la posesión de pelota tras pérdida sobre todo. Ya el tiempo o usted en los comentarios dirá si para eso vale la pena gastarse una plaza de extranjero, porque evidentemente por sus goles Robert no tiene ni para llegar a Pumas. Reitero, es un delantero que tiene 13 anotaciones en los últimos 2 años. En fin, ahora vamos con el recuento de su carrera, porque también nos puede ayudar a comprender mejor sus movimientos en la cancha, además del tipo de trayecto que lo ha llevado hasta acá. Primero, su debut con el Olimpia, del que podemos decir varias cosas. Mauro Caballero le dio la oportunidad un 10 de mayo de 2017 en una derrota contra el Guaraní, que además hizo que la afición olimpista terminara tirándole botellas en la cabeza, en la misma noche que fue cesado de su cargo. Nuestro futuro delantero entró para jugar 45 minutos en su primer partido como profesional a los 18 años con la camiseta número 13 en la espalda, y lo más destacado que hizo fue esta jugada, donde sí lo vemos arrancar por un costado, recibir con cierto nerviosismo la bola, fintar con fortuna a sus rivales para terminar metiendo un centro a nada más y nada menos que Roque Santa Cruz, quien finalmente no pudo hacer nada para evitar la frustrante derrota de su equipo. Al siguiente año 2018 se vio poco de Robert, salvo un partido con la selección sub-21 de Paraguay ante Países Bajos, del que apenas se pueden hallar imágenes de Robert con el dorsal 20 y la información de que jugó 45 minutos entrando de cambio en aquel empate en tiempo regular a 1 que se definió en penales a favor de los holandeses. Eso sí, podemos decir que en los albores de su carrera, Robert Morales pintaba al menos como promesa para su país. No era la primera opción para la delantera, pero sí fue considerado con 19 años en categorías menores. Y aunque para 2019 tampoco hay registros claros de él porque en Olimpia lo borraron prácticamente, para 2020 su representante Elvio Rojas empezó a interceder, y de él podemos decir que si bien no es un mafioso como otros tantos que mueven futbolistas en el fútbol de Latinoamérica, sí es un negociante algo duro, mete presión en los clubes, aboga por sus representados y les consigue condiciones favorables, demasiado de hecho. Sin importar que fuera una traición futbolística, forzó la salida de Robert de las inferiores de Olimpia, convenciendo a su representado de que de no hacerlo podría tener el mismo destino que su primo Emanuel Morales, quien también tuvo una temporada de inactividad en el mismo club cuando era un juvenil, y decidió irse para poder continuar su carrera. Así, con el miedo de perderse la oportunidad de destacar por inactividad y argumentando que tenía diferencias con Olimpia en cuanto a la duración del contrato que le pretendían ofrecer, Robert Morales recaló en Cerro Porteño e inmediatamente recibió más minutos prácticamente en el cierre de año en el fútbol de pandemia. Su representante había hecho un gran trabajo, y un 29 de noviembre contra General Díaz, Robert respondió e hizo su reaparición en Primera División, entrando de cambio para anotar un gol en la victoria por 3-1 de su equipo, debut goleador de hecho, mostrando sus cualidades para mantenerse en el área y aparecer para definir. Lo quiere ganar Beto solo. Robert Morales, Cerro saca chapa de grande.
El campeón lo da vuelta con 10. Aparición de vuelta. Al siguiente partido, apenas unos días después, el destino quiso que Robert volviera a aparecer en el marcador con un gol importantísimo en un superclásico ante el club en donde se formó, Olimpia, con un gran movimiento al espacio y definición cruzada al poste. Momento seguramente memorable por la revancha que significó para su carrera. La pelota al medio para Lucena, la tocó para Morales. Morales tiró. Y aunque Morales volvió a tener minutos sumando 5 partidos en total de fase regular, sus números no crecieron mucho más en ese fin de año, y Cerro terminó siendo eliminado en penales por los cuartos de final en el camino al título de Paraguay, donde lo más destacado fue la falla de la figura paraguaya Nelson Aedo en los penales, que terminaría contribuyendo importantemente a la caída de su club, en el que fue además el último partido oficial del veterano. En ese sentido, Robert Morales, a pesar de no tener para entonces una carrera demasiado larga, ya había coincidido en el vestidor con al menos un par de los futbolistas más destacados como delanteros de la historia reciente del Paraguay. Era concebible que el chico pudiera crecer mucho más a raíz de eso, y daba señales de ello, pues 2021 lo arrancó con una anotación más en la primera fecha del torneo ante el Sol de América, en una acción en donde tuvo la inteligencia para aparecer en el momento justo a definir. Ese principio de año lo empezaba a proyectar aún mejor hacia adelante porque, como dijimos, tiene cualidades para jugar de segunda punta. Acá, por ejemplo, abriéndose un poco a la banda para recibir un pase a profundidad y asistir como si fuera extremo prácticamente a nada más y nada menos que Mauro Boselli, ex figura de la Liga MX. Robert coincidió con delanteros bastante interesantes en los inicios de su carrera, ya hemos dicho, y creo que eso al menos en su proceso formativo lo estaba ayudando bastante. Acá, por ejemplo, ante 12 de octubre, lo vemos con la inteligencia táctica para buscar el espacio como delantero, picando a espaldas de un central para recibir un pase y anotar. Ese partido, de hecho, quedó marcado para su carrera como el de su primer doblete, y en ambas acciones aparece a un lado de Boselli. Ahí está todavía más claro su rol como segunda punta, además de que podemos ver en el 2-0 una técnica buena para sacar el disparo de media distancia. Robert se bajó de la titularidad apenas 3 veces en los siguientes 10 partidos de su club en ese 2021, y continuó además anotando como socio de Boselli. De hecho, ligó una racha de 4 partidos haciendo gol después de su doblete. El siguiente ante Guaraní, igual de media distancia con un disparo bastante potente, luego ante Sol de América de nueva cuenta con otro trayazo de media distancia que lo afianzaba en la titularidad con Cerro Porteño, para cerrar finalmente su gran racha ante el luqueño. ¡Solo Morales! ¡Gol! La Pantera, este señor tiene un pacto con el gol. La manejó muy bien Claudio Aquino, metió el centro y atropelló a espaldas de Boselli Robert Morales. Cerro Porteño no iba a cerrar ese semestre en el podio, pero Morales sí, junto con su socio Boselli, entre los 3 máximos goleadores del certamen. Y curiosamente, contra el Nacional de Paraguay, Robert se dio el lujo de volver a asistir a Mauro Boselli para subirlo en el podio como si fuera extremo y luego cerrar ese gran inicio de año con un gol de cabeza después de un tiro de esquina. Centro de Franco. ¡Gol! Morales, la Pantera. ¡Gol! De Cerro, la Pantera Morales anticipó y ganó la Pantera Negra. Nada de Wakanda, esto es Barrio Obrero Forever. Aparece la Pantera y de cabeza. Cerro Porteño 2, Nacional 0. El llamativo apodo de la Pantera Morales empezaba a sonar acorde a lo que el futbolista estaba aportando a Porteño, y por supuesto eso lo llevó a adquirir experiencia internacional a lo largo del año 2021, precisamente en la Copa Libertadores de América, donde el chico logró hacerse presente en el marcador en 2 ocasiones, ante América de Cali por fase de grupos, primero en su debut en la máxima competición de clubes del continente con este bombazo para conseguir los 3 puntos de visita, y luego ya en el cierre de dicha fase ante el mismo rival para devolver una gran pared para ganar otros 3 puntos que pusieron al club paraguayo en los octavos de final de la competencia contra el Fluminense, donde la verdad, ante el dominio del fútbol brasileño, no pudieron hacer demasiado.
aunque eso sí, Cerro Porteño y Morales regresaron con sede revancha para el siguiente curso de la Liga Paraguaya, y el jugador disputó las 18 fechas del torneo de clausura aportando 6 goles y una asistencia más, de lo que yo destaco primero el gol que le hizo a base de pelear y meter duro la pierna otra vez a su ex equipo Olimpia. Luego otro a Libertad definiendo como crack con una vaselina, uno más con una definición importante para doblar al River Plate paraguayo y por supuesto la asistencia que encaminó la remontada épica que le dio a su club el campeonato de liga en un cierre dramático, que dejó en lágrimas al mismo Boselli. Recibe Robert, le pegó, rebotó la pelota, Robert tiró por bajo, solo gol. En 2022, Morales quiso mantener el impulso, era año de mundial y aunque su selección ya estaba muy lejos de colarse a Qatar, o fuera de, mejor dicho, la ilusión de ser convocado con la mayor, además de una nueva oportunidad en la Copa Libertadores, motivaron al futbolista a dar su mejor versión. 8 goles en los 7 primeros partidos de la liga, además de una asistencia que lo ponían ya como una de las figuras más importantes de Cerro Porteño en ese entonces. Con 3 dobletes, de hecho, parecía que la liga le estaba quedando chica, y fue entonces que Paraguay lo llamó. Estaba el golpe de cabeza defensivo de Carlos Grueso, recupera otra vez el intento ofensivo Paraguay, presiona bien, atención con esto, ahí está la limitación para el primero, vamos, gol, 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 primera al techo del arco, al ángulo, golazo del equipo paraguayo, gran. Permítanos soñar, Enciso, Morales, permítanos soñar con estos nombres, tarde tal vez sí, pero un nuevo inicio. Se confirmó, tras haberse sometido a unos estudios o un estudio de resonancia magnética, que el delantero Robert Morales sufrió rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión de menisco externo y lesión del ligamento colateral. Será baja entre 6 a 8 meses aproximadamente. El atacante había sufrido un golpe en su debut con la camiseta albirroja, donde incluso convirtió. Y así, en una de las noticias más tristes para una promesa paraguaya en los últimos años, la carrera en ascenso de Robert Morales tuvo un golpe durísimo, trágico, que lo marginó de las canchas por casi un año, o más de un año. Lo celebra Robert Morales, que en su prime, que en su mejor momento se había lesionado y ahora retorna, dice presente. El futbolista, a pesar de una merma de juego importante después de una lesión y de tanta inactividad, parecía tener el olfato goleador intacto. Reapareció con 5 goles y una asistencia más para Cerro Porteño e incluso volvió a tener un momento más en la Libertadores, contribuyendo para que su club pasara contra Curicó Unido en la fase previa de grupos con un gol de cabeza, además de participar en todos los minutos de la competición con su equipo, que esta vez quedó en fase de grupos, pero era lo de menos. Robert estaba de vuelta, al menos para intentar levantar un poco la cara, y ahí llegó su momento de dar el salto económico. Buena pelota filtrada, la Pantera Morales saca el servicio, es el segundo gol. ¡Gol! Sigue el brasileño, saca el servicio para el tercer gol. ¡Gol! Firmado por la Pantera.
Pantera Morales. Morales, a su debut con el Toluca, tuvo una Leagues Cup espectacular en 2023, poniendo 2 asistencias y haciendo 2 goles, pero ciertamente no logró mantener ese impulso inicial. Toluca no caminó en el segundo semestre de 2023 y el jugador solo hizo 3 goles en liga. A Bravos, a Tijuana y a Tigres. Pero el que más recuerdos trae, y malos para los dirigidos por Paiva en ese entonces, fue el que le hizo en la CONCACAF al Herediano. Cabecea, remate, gol de Morales. Robert Morales se sumó al ataque. Carlos Emilio Rantia peina el servicio, remata seco el paraguayo. Estamos 2-0. Si algo le faltaba a este equipo de los Diablos Rojos, y muy mal el sector de aficionados detrás de los banquillos de los entrenadores, se empiezan a meter con Paiva, ya también se meten con la banca del equipo visitante. Perdiendo. Herediano le da la vuelta. Herediano está en la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Robert fue parte de las caras y el plantel que se comió el ridículo de Toluca en la competición continental. Una losa bastante pesada con la que tuvo que cargar, además de la llegada en 2024 de Paulinho para ocupar la titularidad. Y en ese año, Robert apenas le pudo hacer gol al Puebla en el primer semestre y paremos de contar. Tenemos el mismo objetivo, es como una pareja. El objetivo de Toluca es ser campeón. Yo venía acá para poner mi currículum encima y competir con los que quiero competir. Toluca me da las herramientas, por ahí otro equipo no me las daba. Entonces acepté ese desafío, por eso, porque sé que puedo competir con el plantel que tenemos contra los más poderosos, ¿no? Que sabemos son 5 o 6 planteles que van a competir por el título. Mohamed llegó a revolucionar a un club como los Diablos, que llevaban bastante tiempo intentando resucitar después de una época larga de miserias, multas del descenso y demás. Para 2025, todas las piezas encajaron en su lugar, hasta los suplentes, de hecho. Morales volvió a anotar un doblete ante León, le hizo un gol más al Querétaro y entró a jugar un minuto en la Campeones Cup contra el Galaxy, además de coronar ese primer semestre, por supuesto, con la jugada más importante de su carrera en México, que ayudó a destronar al América del tricampeonato apócrifo. Y viene Morales y hace una jugada impresionante. Y va Morales y sigue Morales y sigue Morales. Cayó Morales. El árbitro marca penal. Llega Vega. Viene Vega. ¡Gol! Aquí es campeón. El Toluca por fin otra vez es el campeón del fútbol de México. Después, el rol del paraguayo como suplente se iba a notar cada vez más, a pesar de que este último semestre lo inició con un doblete destacable en la jornada 2 ante Santos. La figura de Paulinho y sus actuaciones cuestionables de Robert en el resto del torneo, más los pocos minutos que apareció, hicieron que Mohamed lo fuera relegando a un segundo o tercer plano. Su último gol con la camiseta del Toluca se lo hizo al San Luis y, por supuesto, su última aparición con los Diablos de Robert fue cortada por una acción lamentable contra Joaquín, a quien quiso patear enfrente de la mirada del VAR, para terminar siendo expulsado por el Gato Ortiz. Está lo de Morales, se levanta. El año pasado fue lo mismo y al final terminó ganando 4 títulos este año. Y si bien es cierto, de los 25 o 26 partidos, creo que jugó 22. Igual no es lo mismo arrancar y jugar todos los partidos de titular. Y es por eso simplemente, ¿verdad? Y soñando también con la selección, estamos esperando tener más minutos. El representante de Morales es un genio para sacar a relucir cínicamente los títulos que tiene su cliente, cuando no aportó ni 10 goles en todo el bicampeonato de Mohamed y entró apenas un minuto ante el Galaxy. Puma seguramente se dejó impresionar por la labia de Elvio Rojas, creyó que compró al joven talento de Cerro Porteño antes de su rotura de ligamentos, o simplemente hizo un préstamo de pánico para no quedarse con las manos vacías en el frente del ataque, como ya te ha sucedido. No puedo decir que es un bombazo, ni siquiera que es una buena opción, pero ¿es tan malo entonces como lo pintan o como podría parecer en la portada? Quizás no. Pero a mí me parece que en estas épocas de crisis y sequía, traer futbolistas que son desechables de equipos con más cartera que tú es ponerte en una posición bastante derrotista. Que con minutos el tipo podría revivir su carrera, también es posible, pero uno quisiera que Pumas ya no fuera ese equipo de los milagros, de las resurrecciones. No porque esté mal, sino porque simplemente no te han llevado a ganar absolutamente nada.
Ahí están los números. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 262 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Mauro Lemus y Karim. Gracias por grabar la reta. Félix Ocampo, Martín Carranza, Ángel Arenas, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Manuel Ordorica, Irra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Antoine Rojas, Ángel López, Camazots, Brian Díaz, Ome Olín, Arihualo, Alex Push, Fernando Ríos, Héctor Martinica hasta Vallejo, Joseph Martínez e hijo Santi, Juan Dritz, Jaime Rivera, El Puma 6333, Uriel Son Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Charlie Lalo, Martín Villegas hasta Texas, Rodrigo Domínguez, Carlos Real, Jonathan Rivera, Alexis B. Juárez, Oma BR, Aarón H4M3O, Pica 1996, Iván Ibarra, Lalo Auerbach, Rubicel Ochoa, Oni Chan, Renosila, Alex Vallado, Luis Aníbal Bárcenas, Daniel Huerta, Juve Arenas, Jafet Guzmán, León López, Diegol, Oscar, Elías Quintana hasta Bonn, Alemania, Matías Films, Fer El Puma, Javier Nocedal, Tessie Randy Woods, Beto Morales, Nicolás Marshall, Leonardo Sánchez, Lágrimas Negras de un Vampiro, Isaac Crack, Luis Santana, Chris 7220, Edgar Sagún, Álvaro Leiva, Abinadí Cruz, David Méndez, Alberto Silva, Iván Mijares, Alexis Ortega, Armando Viguel hasta Tulpetlac, Brandon B. y Mauro Lemus. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.